Me subo almejas, truchas, sábalo, langosta, al América, y faisán relleno, pavo, asau. Y otro de nuestros grandes chefs, bueno, pues también Ricard Camarena tiene cosas interesantes que contarnos, porque en alguna ocasión hemos hablado de Canalla Bistro. Bueno, pues ahora tenemos que hablar de Canalla Bar, que es la barra de Canalla Bistro. Nace con un objetivo de mejorar la experiencia del cliente que acude al restaurante y también ampliar un concepto del local, que es bastante ecléctico, por cierto, que dirige nuestro cocinero querido, uno de los grandes queridos en la comunidad valenciana, como es Ricard Camarena. Una idea, la de ofrecer un servicio de bar que es, digamos, un poquito más informal, más desenfadado que el propio bistro, pero también es el propio Camarena quien nos lo cuenta y nos explica exactamente qué consiste este Canalla Bar. Bueno, el concepto de Canalla Bar es darle más prestaciones a Canalla Bistro. Es tener una zona más amplia de espera para poder tomar algo, un sitio para poder comer mucho más rápido que en las mesas porque no hace falta reserva previa y sobre todo porque está el formato de la carta está mucho más reducido y las raciones también, el tamaño de las raciones también, para que sea mucho más dinámico. Pues vamos a hablar y vamos a concretar exactamente en qué consiste esta carta, hacia dónde va a evolucionar. De momento la carta ha empezado con raciones de la carta, con platos de la propia carta de Canalla Bistro, pero en formato más reducido. Pero quizás evolucione hacia otra cosa distinta. Quiero ver cómo funciona, quiero tomar mis decisiones y quiero ver cómo evoluciona el concepto. Y tal vez evolucione hacia una cocina que no se pueda comer en las mesas. Eso lo tengo que ver todavía. Uy, bueno, pues estaremos atentos a esas novedades. No solamente evoluciona la carta, sino que también se pretende, viendo un poquito el resultado, el futuro de la barra de Canalla Bar. Tal vez el futuro de la barra de Canalla Bar sea una fusión entre el Central Bar y el Canalla Bistro. Y no significa que haya platos de Central Bar y los pongamos en esta barra, sino que haya platos de Central Bar que pasen por el tamiz de Canalla Bistro, por la visión global que tenemos de la cocina en Canalla. Es un poco como nace, parte de dar más prestaciones al local, estaba también la parte gastronómica y quería hacer algo distinto. Lo que queremos es poder dar un buen servicio y así pues hemos empezado con la oferta que había, pero con raciones más pequeñas, porque es algo que tenemos dominado y controlado y no podemos absorber tantas novedades a la vez. Espacio nuevo, puestos de trabajo nuevos, dinámica de trabajo nueva y aparte recetas nuevas. O sea, vamos a ir poquito a poco y yo creo que se verá lo que es el bar, para bien o para mal, en octubre. Tendremos una idea muy global ya de qué puede dar de sí esto. El proyecto de interiorismo de Canalla Bar corresponde a Francesc Rifé, también fue el diseñador de Canalla Bistro, también de Ricard Camarena Restaurant y Central Bar. La reforma del local se ha realizado en una semana y sigue la línea de paredes paneladas con maderas de cajones de frutas reciclados y con el uso de cajones de madera en el techo. De entrada le da unas dimensiones al local que no tenía antes. Era muy estrecho, ahora es muy amplio en la entrada. Le da una sensación de mucha más amplitud al local, por lo tanto. Tienen un servicio más que no tenían antes y es que si la mesa no está completa se sientan aquí en la barra y toman algo hasta que llega el resto de la gente. Eso lo agradece mucho la gente también porque nos cuesta un poco más esperar en la mesa que en una barra. Todo lo que nos está llegando es bastante positivo. Y recordar que un negocio puede ser rentable o no, pero lo importante, según Camarena, son los valores. Bueno, pues las instrucciones que él mismo le da a sus camareros son muy claras. Que se pongan en la piel del que va a venir a comer aquí. O sea, para nosotros el 90% del éxito en un negocio de hostelería es la empatía, no hay otro. Ponerse en la piel del que va a venir. ¿Cómo te gustaría que te recibieran? ¿Cómo te gustaría que te hablaran? ¿Cómo te gustaría que te atendieran? ¿Cómo te gustaría que te dieran de comer? A partir de ahí, yo también intento buscar gente con un perfil muy determinado a nivel humano, sé los valores que busco en las personas y a partir de ahí les dejo ser ellos mismos también. El negocio tiene que tener valores y luego tenemos que ver si es negocio o no, pero primero los valores tienen que ser innegociables. Pues muchísima suerte para Camarena con este Canalla Bar, la barra de Canalla Bistro.